Con lo que ha pasado anoche, otra vez Estados Unidos e Irán se están atacando entre sí. Hemos sabido que Estados Unidos ha anunciado que atacó una de las ciudades iraníes en el sur del país, Bandar Abbas. Y lo que ocurrió después es que alcanzaron algunos objetivos en esa ciudad. No lo sabemos con certeza, porque Estados Unidos evidentemente no está informando de manera honesta sobre lo que sucede allí. Pero dicen que Irán los atacó y que ellos respondieron al ataque iraní. Más tarde supimos, por los medios iraníes, que se trataba de un petrolero estadounidense. Intentó pasar por el estrecho de Hormuz con el transpondedor apagado, y las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria dispararon contra el buque, obligándolo a detenerse y dar la vuelta. Esa fue toda la situación. Luego, Estados Unidos atacó un terreno vacío cerca de la ciudad de Bandar Abbas. No se han reportado víctimas ni daños. Luego, hoy hemos sabido que Irán atacó una base estadounidense en Kuwait. Apuntaron contra los estadounidenses con misiles y drones. No sabemos qué ha pasado, ni si alguno de esos drones o misiles alcanzó el objetivo. Aún no hay ningún informe sobre eso, pero sí sabemos que lanzaron misiles y drones contra la base americana en Kuwait. Y aquí está lo que ocurre con la administración Trump. Parece que están hablando con los iraníes. Como sabes, la delegación iraní ha ido a Qatar para tratar el tema de los activos iraníes congelados, y ahí hay algunas señales positivas. Pero por otro lado, no se ven negociaciones serias entre ambas partes. Y este tipo de ataques se están atacando mutuamente. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Oriente Medio? Bueno, creo que dentro de la administración de Estados Unidos hay una especie de pulso entre quienes quieren continuar y escalar la guerra y quienes quieren ponerle fin. Y me da la impresión de que Trump está entre los que quieren acabarla, pero está obviamente bajo una enorme presión por parte de quienes quieren seguir con la guerra, que en mi opinión son los sionistas judíos que le rodean y sus servidores, personas como Stephen Miller o algunos de sus donantes. Y luego, bueno, me gustaría entender mejor la jerarquía de mando y control estadounidense, porque a veces me pregunto si estructuras como el CENTCOM o el AFRICOM no estarán comprometidas, porque de vez en cuando da la sensación de que se descontrolan en algún lugar. Eso ni siquiera se está contando, ¿sabes? Como los bombardeos en Somalia, que este año han sido enormes. Así que me da la impresión de que hay algún tipo de conflicto interno bastante extraño. Y yo diría que los iraníes son muy conscientes de eso, y que están llevando su parte de la guerra con mucha cautela, para evitar que sus enemigos cierren filas, para no unir a sus enemigos. Creo que esas escaramuzas esporádicas que vemos de vez en cuando son consecuencia de eso. Igian, Fushima manara enim molkebtina no rematter group tharkentur wordmouth, horth silunsigin, puedan decir, bes, emispoifol, demos su tay. We were able to do it, so come on, everybody. And then it goes badly, and now, the military has to respond. Y luego las cosas salen mal. Y ahora, ya sabes, el ejército tiene que responder de alguna manera, pero quizá no se sienten del todo cómodos con escalar la guerra. Así que bombardean un campo vacío. ¿Y por qué los iraníes bombardearon la base aérea kuwaití? No lo sé. Pero también sabemos que Irán ha descentralizado en parte su estructura de mando y control, precisamente porque no quieren ser derrotados si el gobierno central de Teherán cae. Así que hay una especie de red de centros, 31 si entendí bien, donde los comandantes de la Guardia Revolucionaria tienen un alto grado de autonomía y seguirán luchando incluso si el gobierno central les ordena no hacerlo. Así que podría ser una decisión autónoma de algún comandante, por la razón que sea. Podría ser un error, ¿quién sabe? Sí. Sí. Creo que el problema al que se enfrenta Donald Trump, Alex, es que ya lo ha hecho todo por Israel.
No le queda ninguna acción pendiente por implementar. No sé qué más está pidiendo Israel en lo que respecta a la guerra en Oriente Medio, y de qué manera, porque Ben-Gvir dijo justo ayer que no pueden hacer un acuerdo, ya sabes, con Irán, se refería a Estados Unidos, que sea un mal acuerdo para Israel. Yo diría que ahora mismo no hay ningún buen acuerdo posible para Israel. Todo lo que salga de esas negociaciones, de esas conversaciones, va a ser negativo para Israel, porque ellos mismos han creado este tipo de caos y de situación. No es Irán quien está creando eso. No es Irán quien ataca a Israel y a Estados Unidos. Son Estados Unidos e Israel los que están atacando a Irán y cambiando la actitud iraní. El caso del estrecho de Hormuz es una de las razones más evidentes de ello. Yes, and not only that, but they have started Sí, y no solo eso, sino que además han empezado a poner a sus propios aliados en su contra. Porque no sé, quizá antes del 28 de febrero se podía haber presionado al Golfo, a los Emiratos, a Qatar, a Kuwait o a Arabia Saudí para que se sumaran a los acuerdos de Abraham. ¿Y recuerdas el discurso de Trump ante el Consejo del Golfo Árabe hace unos meses? A la gente le encantó escucharlo. Sonaba muy inspirador. No vamos a interferir, vamos a dejar que gestionéis vuestra política. Vosotros decidiréis vuestro futuro, y todo eso. Así que, en aquel momento, creo que Trump tenía suficiente capital político como para haber convencido a algunas naciones de unirse a los acuerdos de Abraham. No, eso ni siquiera es posible. Todos lo han rechazado. E Israel está realmente de verdad aislado. Y no solo está aislado, está perdiendo capacidad para hacer la guerra. Es cada vez más vulnerable. Hay más deserciones, más gente que no se presenta al servicio militar. Sufren bajas todos los días y no han derrotado a un solo enemigo de su larga lista de enemigos, ni a uno. Y ahora, en lugar de destruir Irán, de cambiar su régimen o debilitarlo, se enfrentan a un enemigo mucho más poderoso. Y además han perdido apoyo en Estados Unidos. Quizá no del gobierno federal en Washington, pero sí entre la gente. Así que esto no puede seguir mucho más tiempo. Pero me da la impresión de que la clase política israelí ya no tiene la capacidad de reagruparse, de decir, vale, esto no está funcionando. Tenemos que llevarnos bien con nuestros vecinos. Y tenemos que planear nuestro futuro sobre una base distinta al etnosupremacismo y la hegemonía. Tenemos que hacer que los palestinos sean iguales dentro de nuestra democracia. Nada de eso parece posible. Así que básicamente, lo único que les queda es un camino de autodestrucción. Y cada vez están más decididos a seguir por esa ruta hasta el final, cueste lo que cueste. Es casi difícil creer que esto esté ocurriendo, pero está ocurriendo. Y no sé, es como un momento profundamente revelador en la historia, que demuestra cómo un liderazgo en un país puede estar tan fanáticamente entregado a un conjunto de principios y de objetivos que está dispuesto a pagar cualquier precio por ellos. Y además, claro, es un peligro para todo el resto del mundo, porque si escuchas a algunas de estas personas, están perfectamente dispuestas y son capaces de usar armas nucleares, no solo contra Irán, sino contra cualquiera. Son capaces de lanzar una sobre París, sobre Londres, sobre Roma, sobre Madrid. Les da igual. Es como si dijeran, si caemos, nos llevamos a todos por delante. Y con eso es con lo que estamos tratando. Pero todo el mundo está histérico con que Irán tenga armas nucleares, porque Irán es un gran peligro para el mundo. Esos fanáticos sionistas, bueno, está bien, son la única democracia de Oriente Medio, así que según eso no hay nada que temer. Mira, si son capaces de matar a decenas de miles de niños, ¿de qué no son capaces? Y creo que, al final, es una de esas situaciones casi mitológicas, como cuando Ícaro vuela demasiado cerca del sol. Y ahora es, ya sabes, es en los dibujos del coyote, la lectación sobre la gravedad. Creo que ya está cayendo, pero, ya sabes, cuando caes, no es la caída lo que te mata, es el golpe repentino al final.
Alex, en tu opinión, con todo lo que está pasando entre Irán y el ISIS, ¿qué pueden sacar, en el mejor de los casos, de este tipo de mensajes entre ambas partes? ¿Qué es lo mejor que puede salir de este tipo de, no sé si podemos llamarlo negociación, pero de este intercambio de mensajes entre los dos lados? The best, I would say, a temporary truce. Lo mejor, diría yo, es una tregua temporal, un respiro en la guerra. Porque la única razón por la que Irán ha prevalecido es que ha logrado imponerse por la fuerza de su acción militar. Si Irán fuera más débil, lo habrían arrasado. Y eso se puede ver claramente. La administración Trump, aunque no quiero hablar solo de la administración Trump, porque esto es una continuidad de política de un gobierno a otro. Digan lo que digan durante el ciclo electoral, la política siempre es la misma. Si eres fuerte, si puedes defenderte y causar daño a tu enemigo, entonces no atacan. Pero si eres débil, te arrasan. Afganistán, Libia y sucesivamente. Afghanistan, Libya, Syria, and so forth. And so that is going to persist. Y eso va a seguir así. Los incentivos que sostienen esta continuidad de políticas no van a cambiar hasta que se cambie todo el sistema monetario. Porque los incentivos para las guerras imperiales siempre acaban llevándonos al cártel bancario. Tomar el control político de una región, de una nación o de una colonia es la forma en que extraen riqueza de esos lugares. Y de eso se trata todo. Así que eso no va a desaparecer. Estas guerras contra Rusia, contra Irán, no van a parar hasta que todo este sistema sea derrotado. Y ese sistema, bueno, lo que aprendimos con la administración Trump es que todavía tiene el poder político definitivo. Aunque el pueblo estadounidense diga no más guerras, aunque votemos por el candidato que nos promete que no habrá más guerras, incluso si ese candidato parece tener la intención de dejar de abrir nuevos conflictos, al final, cuando llega el momento decisivo, ellos se imponen, se salen con la suya. Los Adelson, los Larry Ellison, los Bill Ackman y los Paul Singer, esos donantes judíos multimillonarios, parecen tener la influencia definitiva sobre la política exterior de Estados Unidos. Así que tenemos que asumir que eso va a seguir siendo así. La única forma en que Irán puede sobrevivir es defendiéndose por la fuerza, no firmando un acuerdo de paz que luego Estados Unidos vaya a respetar. Bueno, firmamos el acuerdo, así que tenemos que cumplir con nuestros compromisos, porque ellos nunca lo hacen, nunca cumplen con los suyos. Así que, digamos que ahora mismo el conflicto termina. Tal vez dentro de 10 años haya una crisis de gobierno, algún tipo de crisis en la que el gobierno esté un poco inestable. Quizá haya una oportunidad para intervenir y organizar una revolución de colores. Eso volvería a abrir la puerta. Y esa maquinaria de guerra de Occidente se pondría en marcha de inmediato. No se detendrían. Así que Irán está en riesgo permanente. Rusia está en riesgo permanente. Bielorrusia está en riesgo permanente. China está en riesgo permanente. Todo país que defiende su independencia y su soberanía está siempre en riesgo, salvo quizá aquellos que no tienen recursos naturales. Ahí no hay nada que robar. Así que bueno, tal vez los dejan en paz por eso. Entonces, ¿cuál es la opción? El mundo se divide en dos bloques y cada uno vive por su cuenta. O potencias como Irán, China y Rusia llevan esta guerra hasta el final, hasta destruir por completo esa maquinaria bélica de Occidente, porque eso significaría despojar de poder al cártel bancario global y forzar un cambio en el sistema monetario. Eso significa que tienen que hacer que la guerra sea inasumible para Estados Unidos. Bueno, ya sabes, los países pueden seguir haciendo la guerra incluso cuando parecen completamente arruinados, porque siguen extrayendo riqueza de sus ciudadanos. Y siempre hay riqueza. Y mira,
Creo que en parte esa es la razón por la que están desatados en Sudamérica, por ejemplo. Porque ahora quieren tomar el control de Bolivia, quieren tomar el control de Perú, quieren tomar el control de Ecuador. Ya más o menos tomaron el control de Venezuela, aunque creo que eso podría escapárseles. Quieren tomar el control de Cuba. Groenlandia está en el punto de mira. Canadá está en el punto de mira. Greenland's in the crosshairs, Canada's in the crosshairs. I think that's a Creo que es una carrera frenética por extraer toda la riqueza posible de donde sea para seguir alimentando esta máquina de guerra. Y da igual si el pueblo estadounidense sufre o si los británicos, los franceses o los alemanes viven en condiciones intolerables. Ucrania pasó más de 30 años en esa guerra. Y luego la empujaron a una guerra contra Rusia, que llevan librando desde hace 4 años, aunque el país está completamente arruinado, ¿verdad? Imprimen dinero y se lo dan. Así que, sinceramente, no sería optimista pensando que las guerras van a parar porque alguien en Estados Unidos llegue a la conclusión de que ya no se pueden permitir. Podrían haber llegado a esa conclusión hace 40 años. They could have reached that conclusion 40 years ago. But the machine keeps on keeping on. Pero la máquina sigue adelante. Y cada vez que detecta una debilidad, cada vez que ve una oportunidad, ataca. Así que creo que hay 2 opciones. Una, volver a dividir el mundo en 2 bloques y tener otra guerra fría durante 2 generaciones. O seguir librando esa guerra hasta que uno de los bandos quede completamente derrotado. Y no me refiero necesariamente a una guerra militar, puede continuar por vías diplomáticas, legales o administrativas. Con sanciones, con medidas comerciales, por ejemplo, que ya no puedas acceder a minerales raros. En resumen, estamos muy lejos de haber salido del problema, básicamente porque la dinámica de guerra que viene de Occidente es totalmente implacable. Y bueno, todo este debate sobre el programa nuclear de Irán a nadie le importa de verdad. Es solo una forma de presionar a los iraníes y obligarles a hacer concesiones. ¿Y sabes qué pasa cuando los países hacen concesiones? Que movemos los límites. Ahora tienes que hacer más concesiones, o si no te vamos a castigar. Haces más concesiones, y entonces vuelven a mover los límites todavía más lejos. El objetivo es un cambio de régimen. Todo lo demás es solo material para el consumo público, para que la maquinaria de relaciones públicas diga, oh, los iraníes son muy malos, tenemos que hacer algo, no pueden tener un arma nuclear. Sabes, tenemos que detenerlos. Y el estrecho de Hormuz tiene que estar abierto. Todo eso son cuestiones secundarias. El tema central es tomar el control político de Irán, porque es un país grande, con muchos recursos, y mientras siga siendo independiente, mientras quiera trazar su propio camino hacia el futuro, será un obstáculo para la hegemonía del imperio occidental. Ese es el objetivo. Si los iraníes dijeran mañana, de acuerdo, abandonamos por completo el programa nuclear, cero enriquecimiento, ni siquiera el 3,26 o el número que sea, entonces dirían, sí, pero también queremos que renunciéis a vuestro programa de misiles balísticos. Y luego, si los iraníes dijeran algo así como, vale, de acuerdo, vamos a renunciar a nuestro programa de misiles balísticos, entonces les dirían, bueno, también tenéis que desmantelar las universidades donde se enseña física nuclear. Y si Irán dijera, vale, de acuerdo, lo haremos, entonces les dirían, bueno, ahora tenéis que haceros miembros de la Organización Mundial de la Salud, y todo el mundo en Irán tiene que vacunarse con vacunas de ARN mensajero cada 6 meses. Ya sé que ahora estoy exagerando, pero los requisitos seguirían cambiando en contra de Irán todo lo que hiciera falta, y llegaría un momento en que dirían, ya no podemos tolerar la intransigencia iraní, ahora tenemos que ir a la guerra. Esa dinámica sigue siendo el principio que mueve la maquinaria bélica occidental. Así que todo este discurso sobre el estrecho de Hormuz, renawin Ukraine the Thames, the Mississippi, el Math of Bowery, los Buthieris, Democracia, todo eso es moth que Lambert relata. The garnish for the narrative.